Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sexta videoconferencia del año 2021, este viernes 12 de febrero del año 2021. Vamos a tener un tema por demás interesante e importante que se llama ¿Por qué el adolescente no es una consulta de 20 minutos? Este tema lo va a impartir el doctor Jorge Alonso López Carrasco. Él es médico pediatra con ginecología pediátrica y medicina del adolescente. Cedemos la palabra al doctor Jorge Alonso López Carrasco. Adelante, doctor. Hola, muy buenas tardes y noches para los que ya tienen el horario de las 8 y acá son las 6. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Como siempre, agradeciendo al doctor Lara pues, por su invitación y por siempre estar estimulándonos a presentar y a buscar información y estar ahí en la parte docente que siempre tenemos ahí todos los que estamos en el área de la salud. Eh, pues no sé, doctor, si sea ya para proyectar. Adelante. Bueno, vamos a ver. Ok, un segundito. Ujú, ok. Bueno, ahí se ve. ¿Me escucho? Ahí te escuchas y se ve perfectamente. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, un gusto para mí saludarlos a todos. Soy el doctor Jorge Alonso López Carrasco. Tengo orgullosamente la formación en pediatría, en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Hospital para el Niño y en Toluca, Estado de México. Concluí mi residencia y, bueno, la inicié en Puebla, en el Hospital de Tehuacán, Puebla. Muy bonitas experiencias, la verdad. Agradezco a todos y cada uno de los que tuve como maestros y maestras y, pues, sobre todo a los pacientes que nos enseñaron siempre tanto. Eh, Tengo también la formación en ginecología infanto-juvenil gracias a la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil, a la Universidad de La Plata que avala esta formación. Y obviamente, pues también viendo y acudiendo a los hospitales de medicina adolescente en los hospitales de la tan querida y bella Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Ahí fueron nuestras aulas y nuestra enseñanza y la formación. Bueno, voy a cerrar esto, minimizarlo. Ahí está. Quiero empezar con esta frase que, pues, obtuve del libro de medicina de adolescencia, Atención Integral de estos autores españoles que me gusta mucho, ¿no? Dice que cuando un profesional de la salud confiesa a sus compañeros su dedicación preferente a la salud de los adolescentes, suele causar asombro y admiración. Y esto es una situación que siempre me encuentro, ¿no? Yo quiero compartirles que vivo y trabajo en mi ciudad natal, en Mexicali, Baja California, en el estado del norte, donde empieza la frontera, dirían algunos, ¿no? Estoy cerca de Tijuana, no es Tijuana, es Mexicali, es una ciudad diferente, es la capital del estado, con muchas particularidades y situaciones. Es la ciudad del país, una de las ciudades que tiene más calor durante mucho tiempo del año. Es una
ciudad donde pues es desértica y la verdad tenemos muchas situaciones especiales que hacen de la gente aquí pues muy particular. La verdad aceptamos mucho a la gente de otros lugares. Y creo yo por las tantas inclemencias y factores no, no modificables, como pues obviamente los climáticos, que pues nos tenemos que hacer un poquito de paciencia y tranquilidad por estos factores. Yo creo que las ciudades que tienen todo, su tolerancia es muy poca porque no han estado con tantos problemas que los hagan ser resilientes. Digo, estoy generalizando, claro, ¿no? Y una disculpa por eso. Ah, bueno, del mismo libro, otras frases que me gustan que dice que, bueno, menciona ahí que un artículo en un Medical Journal por ahí de 1985 decía que todo el mundo sabe que los adolescentes pueden crear dificultades y es mejor mantenerse lejos de ellos hasta que sus hormonas descansen. Al adolescente se le ve siempre con problemas complejos y de difícil solución. Se nos muestra habitualmente al adolescente con trastornos depresivos, con anorexia o que depende de drogas. Esos tópicos, que son como los más generalizados o generales en ellos, pues pueden parecer excusas, ¿sí? Que impiden iniciar una atención seria y eficaz integralmente en ese grupo de edad, desde el punto de vista de la salud. Un poquito de estadística y gráfico, sacado de INEGI ahora en el 2020 en esta en esa, encuestas que sacaron en plena pandemia, en la cual determinó que, el grupo, la población en 2020, estuvo, ¿dónde está? Aquí. La población en 2020, pues ya estamos en 126 millones. Eh, Obviamente, el gráfico muestra un crecimiento y eso lo entendemos, sí. No hay mucha ciencia en eso, pero lo que básicamente quiero comentar aquí es esto, que la población por edad y sexo, ¿sí? El grupo de los adolescentes entre 10 y 19 años, pues está teniendo un un porcentaje, ¿sí? Muy estable, pero es una población importante, ¿sí? O sea, estamos llegando casi a 9% de la población total, y es un porcentaje alto. Si excluimos a los, adultos jóvenes o adolescentes, si la OMS ya se encarga digamos, de dejar claro esto de hasta qué edad van a ser adolescentes, aunque sean en tardías, pues hasta 24, pues entonces ahí le vamos a agregar otro 4%, ¿no? La verdad es que, estamos por ahí, eh, viéndonos un poquito ya, ampliados, ¿no? Desde el punto de vista de adolescencia. Sin embargo, pues estos grupos de edad siguen creciendo y nuestra población, pues se sigue haciendo adulta. Aquí un gráfico igual, ¿sí? Del grupo de edad de entre 14 y 15 y ahí aquí lo mantenemos, ¿no? Bueno, los adolescentes, nuestro dolor de cabeza para algunos, mm, nuestro detonador digamos, de emociones para otros, nuestro incentivo o nuestro mejor cierro los ojos, ¿no? Como dicen las frases, y lo dejo que pase y ahí lo veo después. Em, es muy cierto que, la mayoría de las áreas de la salud a esta etapa de la adolescencia, pues, se le escucha muy poco. Y es cierto que también los adolescentes no se hacen escuchar mucho, pero ahora sí que, no hablan mucho, pero hacen mucho. Y ese lenguaje que no es verbal es el que generalmente nos termina molestando, porque a lo mejor nosotros,
pues estamos queriendo que se exprese algo, pero en realidad nos molesta que no se hable y que se haga, y que esas acciones pues no nos lleven a comprender a veces ciertas cosas ahí que se están diciendo ahora sí que se están diciendo sin decirse. Y bueno, pues los grupos de adolescentes que, como vemos en estas fotos, desafortunadamente ahorita pues están muy detenidas estas acciones. Sí, claro, los adolescentes difícilmente van a estar en casa sin agruparse, ¿no? Los adolescentes buscan a sus pares porque pues es lo más importante en su etapa por la cual están cursando, y porque pues lejos de estar a gusto o de estar tranquilos con los adultos que los rodean, al contrario, los desquician, les molesta algunas actitudes, a veces les desquicia esa perfección que tienen esos, esos adultos, ¿sí? Que hablan de ser aquellos individuos que ni se acuerdan, a lo mejor algunos de cuando pasaron estas edades, pero en realidad a los adolescentes actuales, la verdad es que les está tocando un tiempo exageradamente difícil, un tiempo en el que no sé, yo, Jorge Alonso, no sé si cómo me hubiera ido si me hubiera tocado esta etapa, porque a muchos de los que estamos presentes, pues no tuvimos una infancia, no tuvimos una adolescencia en la que tuviéramos celulares, en la que tuviéramos más de 3 4 canales en la televisión, a los que no teníamos computadoras, no teníamos el acceso que tenemos ahora a infinidad de información, no tenemos esas, pues yo les llamo distractores, ¿sí? Intensos, potentes, de todos los días, de que nadie puede apagar o detener, y que los adolescentes están enfrentando, y esas generaciones X y esas generaciones, que tanto les gusta a la sociedad determinar que si es que si son los millennials y que no sé, tanta cosa. La verdad es que, eh, yo me sincero, ¿no? Yo me sincero con mis amigos y con los adolescentes que tengo cerca, y les digo: "¿Sabes qué? La verdad es que tu admiro cómo estás enfrentando esto, porque a pesar de todo, sigues siendo un adolescente normal, como lo era aquel adolescente de las cavernas, quizá, que tenía que lidiar con todos sus cambios corporales, con sus hormonas, con su duelo de dejar al niño y empezar a aceptar al adulto, em, enfrentar una serie de particularidades que pues antes no había y que hoy sí se están agregando, y todo eso, la verdad es que nos pone en una situación pues estamos disparejos, ¿no? Obviamente nadie elegimos nacer en el tiempo que nacimos y ser adolescentes en el tiempo que lo fuimos, pero sí eh, debemos de tener también una empatía con este grupo de edad, de que la verdad es que no la están pasando bien, no la están pasando, no es nada fácil incluso para los adultos. Nosotros adultos que tenemos actividades laborales la estamos pasando mal. Algunas áreas laborales la están pasando muy mal. Y dijera uno, bueno, pues es que los que hacen home office, pues esos de home office pues están en su casita, a gusto. Pues no, porque tienen que estar haciendo cosas de la casa que muchos no estaban acostumbrados a estar en su casa, que muchos, yo tengo un ejemplo que lo voy a traer hasta que me vaya de este mundo, o me dé Alzheimer y se me olviden las cosas, pero este, yo alguna vez en alguna ciudad donde todavía cuando no había pandemia, un taxista me dice, ¿a dónde lo llevo? Y que no sé qué. Bueno, en la plática y en esto me dice, ¿y usted qué hace? No, pues hago esto. Ah, ok. ¿Y usted? No, pues yo soy jubilado, pero pues como ya no me hallo en mi casa y no me aguantan y ni yo me aguanto ahí, pues entonces salgo y ando aquí.
y llego tarde y me levanto temprano y nunca estoy fuera, porque si estoy fuera todo el mundo se enoja porque tengo muy mal humor o porque no me acostumbro, me aburro. Entonces, dice uno, ¿qué? A ver, espérate, o sea, estás hablando de un adulto que no se acostumbra a su vida, a su casa. Imagínense entonces un adolescente que ha crecido y que ahora se enfrenta a tantos obstáculos. Entonces, ahorita la salud mental es una necesidad. Yo creo que después de híjole, no sé, de tener alguna enfermedad crónica y tomar tus antihipertensivos y eres, cardiópata o hipertenso o diabético y tomar tus hipoglucemiantes o ponerte tu insulina, yo creo que la siguiente sería dedicarlas a la salud mental, porque estamos fallando en esa situación. Ahorita, como sea, los adultos tenemos algunas habilidades o desarrollamos algunas habilidades y la medio la pasamos, pero los adolescentes ahorita se están forjando en una época muy dura emocionalmente. Y los profesionales de la salud mental yo creo que ahorita deberían de no sé, promocionarse, pero así masivamente, ¿no? La salud pública debería darles un gran espacio y un gran punto para apoyar a toda la población. Y sobre todo a los jóvenes que, pues ellos no se acercan si uno no los estimula o incluso estimulados a acercarse, pues no permanecen. Es una situación real. Ay, no sé cómo quitar estas líneas. Veamos. Bueno, eh, la adolescencia, como sabemos, es un periodo de la vida donde pues, se van a presentar cambios rápidos en áreas como la biológica, la psicológica y la social. Y estos individuos, estos seres humanos que también son, pues están rápidamente cambiando y de un para otro tienen otra situación en su cabeza. Un día buscan una cosa, otro día buscan otra, ¿no? El profesional de la salud, ¿por qué en 20 minutos? Y por eso el título de esta charla, ¿por qué en 20 minutos no puede ver esto? ¿Por qué sabemos automáticamente que cuando nos cae un adolescente, llegue por lo que llegue, eso es lo que tengo que tratar y no me tengo que meter a otra cosa? ¿Por qué? Porque tal vez porque sé que no voy en 20 minutos, en media hora, 45 minutos, tal vez no voy a tener la información que yo quisiera saber o no necesito tanto para yo, o sea, traes un problema, no sé, respiratorio, rápido te vas, traes un problema digestivo, te vas rápido, traes un problema de, no sé, acné, bueno, rápidamente. Pero si te pregunto cómo estás durmiendo, si te pregunto, este, cómo te, cómo te va con tu relación familiar, a lo mejor ahí ya me meto en un asunto en el que pues no la voy a poder resolver en tan poquito tiempo. Entonces, pues todos hemos pasado por esas consultas, quizás en el sector público o a veces en el sector privado también, cuando tenemos o somos muy taquilleros y tenemos mucha consulta, pues tenemos que así como que rapidito, ¿no? A lo que vienes y ay Dios, a lo que vienes y adiós. Bueno, eso a veces lo podemos hacer cuando tenemos algunas situaciones, cuando el paciente no es primera vez, cuando el paciente no lo estoy apenas conociendo, cuando a lo mejor me tocan unos padres así que son muy preguntones o muy insistentes o muy preocupones o muy, eh, que quieren saber, que quieren que el profesional les diga o les brinde un poquito de tiempo, que la relación médico-paciente pues sea más allá sabe que pues allá tengo pacientes afuera, ¿no? A veces los mismos familiares le dicen, ¿sabe qué, doctor? Pues a lo que vengo rápido porque allá tiene un montón de gente, ¿no? Entonces a veces hay una empatía de los familiares y a veces nosotros no somos empáticos ni con familiares ni con pacientes, en este caso con pacientes como del grupo de los adolescentes. Aquí, para entenderlos, pues no solo se requiere de tener conocimiento sobre crecimiento y desarrollo, de conocer todo lo que nuestra carrera en medicina nos orientó, si somos pediatras, pues también en el crecimiento y desarrollo. Desafortunadamente, las currículas de los programas de pediatría, pues prácticamente muy pocos o ninguno eh,
le va a dar tiempo al adolescente, ¿sí? A las patologías del adolescente, a la adolescencia normal, a las cuestiones, de la ginecología de las adolescentes, que es otro asunto, de la ginecología, infantil, que nosotros como pediatras cuando estamos en la consulta y que nos cae algo ginecológico, híjole, pues más de uno pasa saliva, ¿no? Este, pasamos saliva, digo yo, porque, por eso fue una de las cosas que me hicieron a mí, brincar el charco, bueno, no literal, pero bajar hacia el cono sur a estudiar, porque la verdad, eh, estuve en una institución en la que pues me mandaban a un pediátrico por una cuestión ginecológica, o el pediátrico se iba por una cuestión ginecológica con el ginecólogo o la ginecóloga, y pues, era regresado por estar en edad pediátrica, y ahí estaban, subían y bajaban, y pues no se resolvían las problemáticas. Eh, los adolescentes, pues sabemos que no, per se no les gusta acudir mucho con los médicos por muchas cosas, pues porque tienen que esperar, porque no les gusta que los interroguen, no les gusta que los examinen, no les gusta que los expongan, no les gusta que estén sus padres ahí con ellos. Entonces hay un montón de obstáculos para que los adolescentes no acudan a los servicios de salud. No es solo simplemente porque son adolescentes, porque todas esas ideas magníficas de que son inmortales, infértiles, ¿no? Pues es que también esto se les desarrolló. Lo cuantos papás hombres eh, dicen que nunca han ido con el médico o que tienen 15, 16 años sin ir con el médico. Bueno, pues si tú adolescente estás oyendo eso, pues dices, no, pues yo para qué también voy si mi papá no va. Si mi mamá es la única que va y me lleva cuando ya me estoy muriendo, no cuando estoy empezando a enfermarme, ni siquiera me lleva a revisiones para ver estado de salud en un estado sano. Entonces, esa es una cuestión de cultura y una falta de educación en salud, lo sabemos todos. Nuestro México amado y querido, pues desafortunadamente seguimos en lo mismo. Nuestra cultura per se, en general, pues es más que arraigada, pero también nuestra cultura médica sigue estando en esa situación. ¿Cuántos de nosotros médicos le queremos ahí dar hasta que el paciente pues ya no puede, sabiendo que a lo mejor lo puedo derivar o lo puedo yo pasar con algún experto o especialista, y a veces no lo hacemos, o a veces no le damos el tiempo para, eh, tratar em, de convencer aprovechando nuestra relación médico-paciente de los años que sea que yo tengo viendo. Pero, por ejemplo, algo que yo vi en Argentina es que los pediatras cuando llegan los 8 o 9 años de la niña o del niño, los empiezan a encaminar hacia los médicos de adolescentes. El médico de adolescentes que tiene nociones de ginecología también, cuando llega una cuestión ginecológica, ya sea de adolescente o como pediatras, pues directamente lo envía con la ginecóloga o el ginecólogo de infanto juvenil. Entonces, creo yo que esa cultura más que decir, ah, yo no quiero ver adolescentes, bueno, yo no realmente no estoy capacitado, porque para estar con adolescentes se necesita la capacidad para sentirse a gusto con ellos, ¿sí? Y cierta experiencia en el trato con gente joven, pero pues en trato con gente joven como sea. Siendo padres, a veces tenemos o somos, tenemos la posibilidad de tener adolescentes en nuestra familia y pensamos que como somos familia, pues yo ya sé manejar adolescentes o sé cómo hablarles, pero cuando estamos del lado como médicos, pues el adolescente generalmente no viene a buscar un amigo, viene a buscar un médico, un profesional que le resuelva las dudas como de una forma seria, pero pues con ciertas habilidades, digamos, de comunicación asertiva y de empatía por parte del profesional adulto, pero también guardando ciertos lineamientos y distancias. Yo creo que tenemos que ser muy, muy coherentes con nuestra profesión, ¿no? A veces hay médicos que desafortunadamente pues cruzan la línea de respeto entre paciente y la verdad es que pues sí tienen muy buena relación, pero a la hora de entablar situaciones serias o alguna quizás terapéutica, a lo mejor no aceptada por el paciente,
pues va a tener poca, como poco apego, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues como que a lo mejor no sé si me lo estaba diciendo de broma o en serio, ¿no? Porque pues usualmente nos llevamos así como de bromas con el médico. Entonces, esto es una situación que el adolescente de por sí pues no acaba digamos, de plantar una base de razonamiento y pues discernir entre si me está diciendo o no las cosas de una forma real o verdadera, pues entonces a lo mejor no abro una confianza con este profesional que me está queriendo tratar como si fuera yo un niño o como si fuera yo un niño grande o como si fuera un adolescente pues sin entendimiento, ¿no? Cuando lo que se busca, pues, es que tengan una reflexión. Eh, la consulta, la entrevista con los adolescentes es la primera y la más importante parte de todo acto médico y el objetivo es aproximarse a la salud integral del adolescente. Es llegar a entrar ahí en ese espacio de esta persona en esta edad, para que nos brinde una opción de poderle orientar, de poderlo corregir en algunas conductas, en algunas situaciones, de poderle diagnosticar algún problema que esté teniendo, de poderlo asesorar y de interpretar también o ayudar a esa persona a veces. A veces no está en nuestras manos solucionar algunos aspectos, llámese psiquiátricos, por ejemplo, y nosotros tenemos que tener un equipo del adolescente para que sea integral, pues tenemos que tener nuestro equipo, un equipo que debe estar conformado por el área psiquiátrica, el área psicológica, el área de trabajo social, el médico, quizás el cirujano, si tenemos una cuestión a lo mejor ginecológica de alteraciones, por ejemplo, en las mamas, de correcciones quirúrgicas, de situaciones o alteraciones a nivel quizás ginecológico vulvar o vaginal, situaciones que a lo mejor se nos van de las manos porque no hacemos una exploración, ¿sí? Porque a lo mejor como pediatras pues nunca revisamos si tenemos integridad de la anatomía genital femenina, que definitivamente, pues muchas veces nomás porque vemos la vulva, pues ya creemos que todo lo demás está ahí y a veces no lo es, no lo está y no hicimos una buena revisión, quizás por pudor o por respetar el pudor, me refiero, por no tener habilidades para poder, eh, digamos, llegar con esa familiar, ese familiar que en etapas infantiles pues empezamos o podemos empezar como oportunidad a tener acercamiento con estos pacientitos que no nomás es de chócalas, ¿cómo estás? Hola, ya llegas y te vas, sino que también empezar a hablar, empezar a orientar en la etapa preadolescente previo a los cambios puberales para poder entonces tener las primeras cartas digamos, de uso para poder llegar entonces a este grupo de pacientitos que la verdad no la vamos a tener tan fácil. Entonces la entrevista a veces puede ser una y a lo mejor esa una no la aproveché y ese adolescente no va a volver nunca. O a lo mejor sí vuelve, pero ya vuelve cuando ya está embarazada como paciente, si soy ginecólogo. O a lo mejor como médico, si me llega con un abuso de sustancias. Sí, o si me llega a urgencias porque llegó pasada de alcohol, y tipo de situaciones yo me la encontré en la consulta por no sé, un resfriado común, alguna situación de estas, ¿sí? A veces es la última, opción previo a verlos antes de que estructuren su persona como un adulto. Desafortunadamente, es esto, pues, lo más común. Eh, Iris Litt y Matilde Magdaleno, ellos propusieron una guía de orientación en la entrevista, ¿sí? En la cual, pues para darle un orden, un poquito de orden, de poder entonces nosotros abrir el espacio y cuando lo estaba poniendo, dije, bueno, pues esto en 20 minutos nadie lo puede hacer, ni por más experiencia que tenga.
En Argentina los maestros allá me decían, bueno, nosotros ya automáticamente preguntamos todo y no necesitamos ni apuntar nada porque pues ya vamos este, haciendo compactando nuestra información de nuestro adolescente, desde el punto de vista ginecológico o desde el punto de vista ginecología, digo, perdón, adolescencia. Y pues sí, digo, la experiencia te da esto, ¿no? Como más habilidad, pero no lo puedes, abarcar en tan poquito tiempo, 20, 30, 40 minutos, porque aquí es escuchar y es observar a esta personita a esta persona que está enfrente de nosotros, que nos está diciendo muchísimo con ese lenguaje no verbal, ¿sí? Un aspecto muy importante que siempre hacemos, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros siempre nos presentamos con nuestro paciente y su familia o con el familiar cuando el paciente pues, obviamente está bebé o tiene alguna discapacidad auditiva o visual, ¿sí? Eh, la presentación del adolescente es muy importante y darle ese espacio y ese tiempo, porque aquí cómo le gusta a este adolescente que se le llame, si tiene algún apodo, pues bueno, también considerarlo como le gusta ser llamado, como le gusta ser eh, eh, conocido, ¿sí? Escuchar atentamente en estos minutos en los que quizás se está presentando o que nos está hablando de algún problema, de alguna situación que le está ahorita quitando la tranquilidad. Registrar esto mentalmente, las impresiones iniciales de ese adolescente, cómo viene vestido, los gestos que hace, su estado de ánimo, si nos ve o no nos ve a la cara, si viene con su mamá o papá o su familiar o su cuidador, cómo se lleva con esta persona o estas personas, ¿sí? Eso es bien, bien importante. Observar siempre y escribir poco. Porque muchos de nosotros nos enfocamos en la nota, nos enfocamos en el, en el capturar de forma escrita, ¿sí? Lo que está diciendo nuestro paciente, pero realmente nos está diciendo más cuando no le estamos viendo. ¿Sí? Eh, lo que nos diga este lenguaje no verbal aquí, faltó el no, es clave para este buen diagnóstico. Lo que no se dice, que se puede observar. Movimiento de las manos, cómo está sentado, hacia dónde ve, qué movimientos hacen sus ojos, las gesticulaciones, si tiene o no una melancolía en su cara, si está llorando, ¿sí? Si se está negando, muchas situaciones. Es fundamental establecer una buena relación con el médico, entre el médico y el paciente. Obviamente, con los padres que están ahí, se les debe de decir que este espacio, pues, es para todos, pero el principal y el objetivo de la consulta, pues, es el adolescente. Entonces, debemos de enfrente con todos asegurar la privacidad y la confidencialidad de lo que va a surgir de la entrevista. Esto tiene que quedar bien claro para, para el adolescente y para la familia. ¿Por qué? Porque a veces los familiares pues van a tratar de influir en pues en nuestro abordaje, en nuestro diagnóstico, incluso hasta en nuestra terapéutica, si nosotros les permitimos esta situación. Y esto pues nos va a quitar muchísima autoridad ante el adolescente que tenemos, que nos está viendo también a nosotros nuestro comportamiento o que está escuchando nuestra volumen de voz, nuestras palabras, ¿sí? Debemos de perder el miedo al compromiso de confidencialidad. A veces no entendemos que hay cosas que podemos compartir con los adultos cuidadores, los padres, los familiares, y hay veces en las que, pues por no faltar
confianza de nuestro pacientito adolescente, pues también nos quedamos con información que a lo mejor no es prudente guardar, ¿sí? Eso es un punto muy importante. Pero generalmente perderle el miedo. Usar un lenguaje confortable al adolescente es también importante. Evitar, como les decía hace rato, palabras como si fuéramos iguales. Sí podemos usar palabras con tonos diferentes, pero hay que recordar que tampoco somos unas figuras inalcanzables como profesionales de la salud o como adultos, pero tampoco somos unas figuras que nos van a pasar que nos deben de pasar por encima, ¿sí? Nos buscan por eso, por tener una profesión o porque debemos de tener una madurez en nuestro comportamiento, en nuestras formas de llevar las cosas. Es importante evitar los silencios prolongados y sobre todo los comentarios que impliquen un juicio de valor. De los juicios de valor es una situación que yo incluso vi allá en los servicios de adolescentes. Nunca se me va a olvidar. mm, Llegaban los adolescentes en la mañana quejándose porque habían venido a la guardia, así le llamaban ellos, em, este, al hospital buscando, por ejemplo, el anticonceptivo de emergencia o condones, y que quien los atendió, pues les decía que se dejaran de esas cosas, que con eso le iba a dar cáncer, que con lo otro, pues para qué se lo pone, que qué anda haciendo con su vida, que por qué anda teniendo relaciones sexuales tan joven, y así sucesivamente, ¿no? Y estos juicios de valor son verdaderamente difíciles. Vienen impregnados automáticamente en muchas personas, y la verdad es que esto deteriora y detiene, obstaculiza incluso la comunicación con los adolescentes, porque no vienen a la consulta muy de ganas, y aparte súmenle que pues se llevan su regañada. Entonces, pues la verdad es que no es un buen punto. Evitar silencios prolongados. Esto es una situación también porque pues hay adolescentes que definitivamente no van a querer hablar mucho, ¿sí? Sin embargo, hay que incitarlos o hay que hacerles preguntas que, que los hagan decir algo más que sí o que no, ¿sí? Hay que preguntar, no hay que preguntar, ¿te sientes bien? Pues porque te va a decir que no o que sí, ¿no? Mejor explícame qué te trajo aquí, ¿no? Por ejemplo. ¿O te trajeron a la fuerza? Sí. Ah, bueno, pues entonces, o sea, ahí yo ya lo estoy dando así como estoy incentivando su respuesta, su monosílabo, ¿no? Entonces, ¿por qué te traen aquí? Si sabes por qué te están trayendo, si ves que tu padre o tu madre siente alguna inquietud o tiene o ha observado cosas en ti, ¿qué crees que está pensando? Y entonces preguntas un poquito que den algo más que un sí o que un no, porque esas van a ser las automáticas. ¿Cómo te sientes? Bien. No, bueno, más que eso, ¿no? Buscar eso. Em, Hay que preferir conducir la conversación hacia una reflexión personal y a que argumenten. Hay chicos que argumentan muy bien, pero pues obviamente su reflexión no es muy buena, ¿no? Es que quiero la patineta porque es la que con la que mejor me sentí, o es porque todos mis amigos usan patineta. Sí, perfecto, pero ¿tú crees que usar patineta sin casco o usar patineta sin las medidas de protección cuando estás empezando, pues es prudente? Te vas a lastimar, te puede pasar algo, esto. Bueno, no le doy tanta importancia, pero hay que hacerlo reflexionar, ¿no? ¿Alguno de tus amigos se ha fracturado? No, pues que sí. Ok. Ya lo viste que el otro se lesionó, sí. Bueno, y tú crees que si hubieras traído un casco, pero es que el casco no se debe usar porque pues nadie lo usa, y si yo lo uso me van a decir que soy esto o aquello y que le tengo miedo. Entonces hay que hacer como que sacar esas condiciones y ponerlo enfrente de él mismo, ¿no? Si te estás dando cuenta qué cosas estás diciendo, algo así. Explicar detalles que interesen de la vida del adolescente, incluido el motivo de consulta, explorar esos datos, ¿no? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué estás aquí? Y hay que tratar de buscarlos a ellos cuando están ahí, porque
pues siempre pasa mucho que la mamá o el papá que acompaña, pues se agarra ya hablando y hablando. Y yo creo que sí tenemos que tener una habilidad para, pues, no ser groseros con los familiares que están queriendo tomar la consulta ellos, sino realmente explicarles desde el principio que la consulta, pues, es de la adolescente, y que con todo respeto, pues, se le van a dirigir las preguntas a él o a ella, y que si en algún momento, pues, no hay una contestación, eh, directa, probablemente sí tendría que solicitar la intervención de quien acompaña, ¿no? Pero darle ese poder desde el inicio es muy importante. Estos detalles, del adolescente, de su motivo por qué está aquí, eh, hay que darle tiempo, ¿sí? Hay que darle tiempo de que explique. Después, adelantándonos en la consulta, vendrán los antecedentes personales y todo esto que sí son muy importantes, pero lo que principalmente queremos es que se abra una puerta de comunicación. Los antecedentes personales, desafortunadamente, muchos no los conocemos o conocíamos. Familiares, pues a veces tampoco. El historial escolar o laboral a veces es un poquito dato de, pues no voy a hablar si me va muy mal o voy a hablar mucho si me va muy bien, ¿sí? Los hábitos y los estilos de vida, pues sí, ahí los papás a veces no saben mucho de esto, es decir, de los reales, ¿no? Sino de lo que ellos ven, pues de eso hablan. Pero yo sospecho que es que lo vi con una pipa de estas para fumar tabaco o alguna otra cosa, entonces sospecho que está fumando algo, ¿no? O está utilizando marihuana porque, no sé, le encontré una bolsita de esto el otro día y así sucesivamente, ¿no? Bueno, em, el punto de partida de la entrevista debe ser el motivo de consulta. Empezamos por algo y es, pues, definitivamente eso, evitar proyectar sentimientos de nuestra propia adolescencia en nuestro paciente. Es decir, pues, no ejemplificar, ¿no? De: "Ay, bueno, yo cuando tenía también tu edad, yo hice", y, ¿no? Porque, pues, esto es muy común en los padres, lo cual no estoy diciendo que sea algo incorrecto. Sin embargo, pues, no, insisto, no van con el médico a escuchar a otro papá o mamá. Van con el médico porque quieren a lo mejor que ellos descubran algo, ¿sí? O que les saquen lo que traen ahí que no pueden sacar. Hay que evitar asumir un rol de padre sustituto. Tampoco lo vamos a querer proteger como si fueran aquel ser indefenso que no puede, defenderse, porque nuestro rol, insisto, es el de un profesional, que lo único que está haciendo es tener un poquito más habilidad para poder detectar cosas, pero sigue siendo una, práctica médica. Eh, Reconocer las incomodidades también es un punto, ¿sí? De las 2 vías, ¿no? El adolescente y el médico a veces está incómodo por alguna situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor te llega un adolescente, pues, vestido como mujer, ¿sí? O te llega un adolescente varón, perdón, mujer vestido como hombre, hablando de que no es ella, es él, ¿sí? Y esto a veces hay personas que obviamente su propia personalidad le molesta, ¿no? Y eso es incómodo, ese tipo de cosas. Eso estoy hablando de esto nada más. Pero, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, ¿no? Que a muchos, pues, digo, no estoy yo en contra, pero tampoco estoy totalmente a favor, ¿sí? El lenguaje inclusivo que de repente, llega a un punto en el que se rebasa los límites de lo que uno considera hasta voy a tolerar hasta esta parte, ¿no? Eso también puede resultar ser incómodo y reconocerlo. Actuar siempre como abogado del adolescente, pues sí, defender muchas cosas, pero lo defendible. Un abogado ético, abogado eh, interesado en obtener justicia, en apegarse al derecho,
al derecho humano, al derecho de lo que yo sé que te va a ayudar o de lo que yo sé que te está haciendo daño y que seguramente te va a perjudicar, ¿sí? Entonces, soy tu abogado, pero también tengo que estar en el piso, ¿no? Y inculcar la responsabilidad. Ser responsables, eso no es menos en los adolescentes por serlo, ni ser responsable es más en un adulto por serlo. La responsabilidad tiene que ser al nivel de cada quien en su etapa de edad, pero deben de tener este, la responsabilidad siempre ahí. Y esa palabra tiene que estar en el vocabulario tanto de sus papás, que seguramente lo han escuchado alguna vez, como de los profesionales de la salud de los cuales han estado rodeados. Y aquí hay una situación muy importante. También tenemos adolescentes con enfermedades crónicas. Los adolescentes, como también los niños con enfermedades crónicas, han tenido más contacto con profesionales de la salud, han estado hospitalizados y son niños con problemas oncológicos, hemato-oncológicos, pacientes eh, del área de la reumatología, ¿sí? Inmunología, que han tenido que estar visitando constantemente hospitales. Estos chicos realmente son chicos más, más abiertos, ¿no? Ahí es donde uno detecta a los adolescentes en las hospitalizaciones y que bien comentado y bien tratado en los hospitales por los servicios de adolescencia donde me tocó rotar en Buenos Aires, pues el personal del servicio de adolescencia subía o iba a las áreas de hospitalización a buscar a adolescentes y hacer los primeros contactos y hacer las primeras entrevistas y hacer esto lo hacía mucho trabajo social. Empezaban a hacer el contacto de los adolescentes, empezaban a ligar a los adolescentes hospitalizados o que por alguna cosa, ¿no? A lo mejor llegaron por una apendicitis. Bueno, pues ahí lo empiezas a invitar al servicio, lo empiezas a invitar a la posibilidad de ser atendido por el área de medicina de adolescente del hospital o pues sí, del hospital o de la clínica, ¿no? Definitivamente hacer el contacto con el familiar es indispensable. Conocer sus problemáticas, quizás económicas, quizás de transporte, quizá pues de persona, ¿no? No, pues no lo puedo traer porque trabajo, no, pues no lo puedo traer porque eh, no le gusta, no quiere, no sé. Podemos detectar muchas áreas de oportunidad con esa simple presencia el personal de trabajo social es muy hábil para detectar todas estas cuestiones. No nomás hacen los estudios socioeconómicos, sino también hacen los primeros abordajes eh, sociopsicológicos y abren la puerta hacia el profesional de la salud que debe atender, ¿no? Y orienta. La verdad, el personal de trabajo social tiene son pieza fundamental. Aquí yo les presento un modelo de historia clínica que está tomado del libro de medicina de la adolescencia. Está también en PDF en la página de la Sociedad Española de Medicina Adolescente. La historia clínica del adolescente, pues se ve en dos hojitas aquí como, bueno, hay muchas líneas y se ve tranquila, no se ve tan pesada, pero haciendo ya un poquito más de escrutinio, aquí podemos ver que tenemos, perdón, me salí tantito porque quería ver si le podía quitar estas cositas, pero parece que no. Bueno, ¿por qué viene? Es el primer punto, ¿no? ¿Por qué viene? ¿Por qué está aquí? A ver si aquí se lo quito. No.
Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el problema actual? Sí. Eh, Revisión de sistemas, historia médica hasta la actualidad, el periodo neonatal, que importa, algo que haya estado de importancia, hospitalizaciones, lo que ya nosotros preguntamos, obviamente las vacunas, pero nos cruzamos ahí antes de irnos a la, al- a la historia clínica que todos conocemos, ¿no? Que si antecedentes y todo, pues nos vamos allá a los hábitos, hábitos como tabaco, alcohol, drogas, la alimentación, importantísima. Si realiza o no alguna actividad física, cómo anda con el sueño, ¿sí? Si es una paciente femenino, bueno, pues lo ginecológico, menarca, menstruación, qué regularidad, duración, cambios, si hay dismenorrea o no, cuándo fue la fecha de su última menstruación, si tiene o no tiene dolor durante sus periodos, si hay algún sangrado entre ellos, si hay secreciones actuales, si ha estado embarazada o lo está en este momento, la actividad sexual, si usa o no, o usó algún anticonceptivo, embarazos, enfermedades de transmisión, infecciones, si tiene algún tipo de orientación no binaria, ¿sí? Historia de abuso físico o sexual, y de ahí ya nos vamos a la historia familiar y vemos ahí cómo está compuesta su familia, si es una familia este, nuclear, si es una familia compuesta, si es una familia donde está ausente la figura de alguno de los padres o los dos, qué profesión tiene, si conocieron, qué relación tienen con sus padres, si no viven con ellos, qué enfermedades saben que tuvieron ellos, los padres, los hermanos, los abuelos, si hay algún problema médico en la familia, de los crónicos que ya nosotros conocemos, la historia psicosocial, dónde está viviendo, con quién vive, cómo se lleva con su familia, con los integrantes de ella, qué rendimiento escolar tiene, qué relación tiene con los pares, si hay un novio, novia, o los dos, ¿sí? O cuántas novias o novios tiene al mismo tiempo, parejas sexuales, áreas de interés, hobbies, qué les gusta hacer, qué no les gusta, qué hacen y qué no les agrada, cuáles son, cómo se ve a sí mismo ese adolescente, pues la autoestima no la vamos a preguntar así como de, bueno, oye, este, te gustas, estás contento contigo, pues pueden decir que sí a todo, ¿no? Pero realmente a lo mejor el motivo de consulta es una situación que nos da a entender que hay una autoestima baja, si hay ideas de suicidio, ¿cuántos de nosotros no nos encontramos con chicas o bueno, porque son la mayoría chicas, que llegan a los servicios de urgencias porque se tomaron algo, porque se quisieron poner en esta situación de suicidio por alguna situación amorosa, por alguna situación familiar, por alguna situación propia, ¿sí? Por algún abuso, por algunas agresiones, ¿sí? Y si ha estado o ha tenido dificultades legales, a lo mejor estoy viendo a un adolescente en un centro penitenciario o en alguna situación de este tipo en la que pues yo ya puedo decir, bueno, aquí estás metido en un lío legal, pero también preguntar dificultades legales de su entorno, de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares, el tío, la tía que estuvo en la cárcel o que estuvo en drogas o que fue este, ah, en alguna situación de este tipo violenta o ilegal, ¿no? Y al último pasamos al examen físico y vean aquí, en la esquina ven ustedes como la fecha. Pero ¿por qué fecha también aquí si al principio ya puse fecha? Sí, bueno, pues pusiste fecha porque definitivamente esa fecha significa, ¿sí? Que a lo mejor en esa primera consulta, en la cual solamente te, te dijo cómo se llamaba y te dijo con quién vivía y toda esta situación, no llegaron a la parte de la exploración física. O en esa consulta, el adolescente te dijo, ¿sabes qué? No quiero que me revises. Bueno, está en todo su derecho, ¿sí? Oye, pero déjame revisarte la boca. No quiero. O sea, no quiero.
Bueno, por eso la fecha es porque probablemente ahora, en este momento, no llegamos a esta parte. Bueno, pero el motivo de la consulta lo necesitamos, a lo mejor es una chica que está teniendo, datos de una enfermedad pélvica inflamatoria por actividad sexual, porque pensamos a lo mejor que tiene, una EPI por alguna situación, por algún germen de transmisión sexual. Bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una labor de convencimiento para poder entonces, pues, acceder a una revisión ginecológica para colectar secreciones, para enviarlas y entonces determinar con cultivos, pues, cuál es el germen que te está probablemente causando este asunto. Sí, a mí me tocó, no es que se me va a olvidar en Argentina, que donde con una ginecóloga muy experta, muy buena médica, eh, tuvimos en la consulta a una chica de 14 años que ya tenía actividad sexual y que llegaba por datos de una EPI. Y pues bueno, después de muchas solicitudes accedió a la revisión, pero cuando se le estaba colocando el espejo vaginal, que eran pues de plástico, pues rompió dos, ya colocados, en la tensión se rompía. Por fortuna no hubo una eh, herida de mucosa, causado pues por los bordes obviamente del plástico, ¿no? Pero hasta dónde llega esta cuestión de esa tensión, ¿no? Bueno, y aquí pues nos vamos a ir por toda la exploración física como la conocemos. Obviamente tenemos que hacer algunas énfasis en algunas cuestiones. Aquí en el genitourinario, obviamente los estadios de Tanner, el examen pélvico, si fuera necesario. Y aquí dentro de esto, yo les comento que dentro de la ginecología de adolescentes, no se hace una revisión ginecológica, a menos que sea totalmente necesario, solo como para pues saber los estadios de Tanner y esta situación, porque ellas se sienten todavía, con mucha falta de confianza como para llegar a esta situación, ¿no? En algún momento dentro de la avanzada de la consulta o en otras consultas probablemente lo logremos. Igual es con los chicos, pues ver la cuestión de los testículos, el volumen testicular para ver también los estadios de Tanner y utilizando el orquidómetro, que pues lo mejor y lo más indicado para esto. Si no, pues hay que usar una reglita o una cinta de medir para ver diagonalmente, longitudinalmente, perdón, el testículo y hacer los cálculos de un volumen, pero lo ideal es usar el orquidómetro. Con los chicos sí hay pudor, pero como sea, con ellos un poquito va avanzando, ¿no? Eh, bueno, y por último, pues obviamente hacer una lista de problemas que se hayan detectado, el plan a seguir, hacer algunos exámenes quizás laboratoriales, algunos tratamientos, y cuándo se recomienda que regrese con a lo mejor resultados de lo que estamos solicitando como primera como abordaje inicial, ¿sí? Este es otro modelo de historia clínica que tiene la Organización Mundial de la Salud y que es la que llevaban allá en Argentina. Ellos tenían como en un papel acartonado esto y pues obviamente se llenaba desde la parte inicial en orden, ¿no? Consulta, antecedentes personales, familiares, cómo está conformada la familia, luego pasan educación, trabajo, vida social, hábitos y consumos, el área gineco-urológica, la sexualidad, la situación psicoemocional y por último es el examen físico. Y dentro del examen físico, pues viene el peso y la talla y vienen todo lo demás ahí estipulado, los Tanner, la columna cómo se encuentra, si hay alguna desviación, eh, impresión diagnóstica, integral, eh, indicaciones o interconsultas, quien elaboró la valoración. Y allá nos encontramos, y bueno, con los adolescentes, insisto, en la exploración física, pues puede ser un punto en el cual ahí nos vamos a quedar detenidos.
Y bueno, ya para casi terminar, les comento, hay recursos y materiales, herramientas de interés que tiene la Sociedad Española de Medicina Adolescente, y hay uno que me gustó mucho que se llama Organizando la Consulta de Adolescentes, herramientas de ayuda. Viene una serie de recursos muy, muy buenos que prácticamente todos están en PDF, como si fueran presentación en PDF, muy buenas, muy concisas, dirigen mucho, viene los parámetros de lípidos, vienen la presión arterial que deben de tener por edad, los percentiles para eso, ¿sí? Vienen los trastornos conductuales, vienen los trastornos alimentarios, ¿sí? Vienen mucha información que ojalá si alguien pues está interesado lo pueda consultar. E insisto, eh, el adolescente no, por todo lo que acabamos de ver, es muy difícil que podamos ver y obtener información de ellos y de sus padres o cuidadores en 20 minutos. Básicamente por eso es porque el adolescente no es una consulta de 20 minutos, ni siquiera en las subsecuentes o en las revisiones. Realmente no, desafortunadamente no lo podemos ver en 20 minutos. Pues yo les agradezco mucho su atención. No sé si tengamos tiempo para algunas preguntas o comentarios que ustedes deseen hacer. Yo con todo gusto los aprecio mucho todo lo que ustedes me comenten. Y si hay alguna duda, se las puedo resolver con todo gusto. Muchas gracias, Jorge. ¿Quieres dejar de compartir tu pantalla para que nos veamos completos? Sí, doctor. A ver, ok. Y bueno, si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario, pues es el momento. Adelante. Mientras se deciden, yo quiero comentar que posiblemente uno de los problemas que tenemos para que las consultas de los adolescentes sean tan largas es que carecemos de un sistema de historia clínica universal para los mexicanos y que se tengan en esos documentos ahora electrónicos, pues un sinfín de detalles y antecedentes que a lo mejor nos hagan centrarnos un poco más en el motivo de la consulta actual. Pero además hay que aclarar que la pediatría en México es muy incomprendida. O sea, digo incomprendida porque el grupo de los adolescentes pareciera ser que están en el medio de que ni son adultos ni se consideran niños para algunas personas, ni mucho menos las subespecialidades pediátricas de esa edad, como la ginecología pediátrica. En otros países, como en Estados Unidos, existe. Y de hecho, las mujeres hasta los 21 años, por ejemplo, son vistas por un ginecólogo pediatra, mientras sea núbil o mientras no haya tenido hijos. Entonces, yo creo que sí es muy importante el que aprendamos a consultar adolescentes y yo quisiera ver si alguno de los aquí presentes, que tienen seguramente más experiencia que yo, nos quisieran comentar. Voy a comprometer al doctor Arturo Perea, a ver si me está escuchando, y que nos haga algún comentario. Arturo. Bueno. Muchas gracias, cómo no. Bueno, felicitar al doctor y agradecer siempre sus aportaciones. Nosotros en 2006, en el Instituto Nacional de Pediatría, tuvimos la fortuna de crear por segunda vez una clínica para adolescentes. Y cuando arrancamos el proyecto, la idea que me daba el doctor Solomon era muy afín a lo que acabas de decirla. Él me llamó y me dijo, quiero una clínica para adolescentes, no tienes personal, no tienes área física, pero la quiero. Así me lo dijo. Quienes lo conocieron saben que no había forma de reclamar.
Y entonces el trabajo fue comenzar a cautivar especialistas de diferentes áreas, no de la medicina, de la psicología, de trabajo médico-social, etcétera. Y conformamos nuestro equipo. Inicialmente una propuesta que se fundamentó en que a través de la Academia Mexicana de Pediatría tuvimos oportunidad de aprender de la doctora Enriqueta Sumano y del maestro Enrique Dulanto, a quien nunca debo de omitir, puesto que son en forma general quienes hicieron una línea de trabajo para adolescencia en nuestro país. De hecho, la Asociación Mexicana de Salud de la Adolescencia, gracias a la doctora Enriqueta Sumano, creo yo representan mucho lo que se hace, pero en esa incomprensión que acabas de decir, Lalo, cabe el poco entendimiento a veces de todos los que no alcanzan a percibir la importancia que tiene este grupo de edad, que tiene, como ya lo dijo el doctor, fundamento demográfico, fundamento epidemiológico, fundamento social, fundamento económico, etcétera. Para los que les gusta el dinero, pues un bono poblacional que no debería descuidarse. Bueno, el trabajo que hicimos es muy afín al que nos describe el doctor respecto a lo que se hace en Argentina. Y no tiene por qué ser diferente. ¿Por qué? Porque si hablamos de los 8 billones de habitantes de este planeta, tendríamos que saber que poco más de 1 billón son adolescentes, por lo menos de acuerdo con la OMS, 10 a 19 años. Y de ellos el 85%, o sea, casi todos, se encuentran en países como el nuestro. Entonces, países como Argentina, Colombia, Cuba, por supuesto, nosotros y muchos más, tenemos la necesidad de enfrentarlo. Y llegamos a la conclusión de hacer una rama de rotación académica y asistencial para los residentes de pediatría, porque me pedían que hiciéramos una especialidad para cubrir a 21 millones de adolescentes, hombres, mujeres, que están en ese rubro de edad. ¿Cuántos necesitaríamos para que los atendieran? Entonces la idea fue esa y comenzamos a conformar a médicos residentes con un concepto claro de que la adolescencia es un segmento de la vida que tiene mucho que ver con los previos y tendrá mucho que ver con los posteriores. Nos apoyamos con el doctor Eduardo Gallón, que es ginecólogo de formación, es ginecólogo de adolescentes, egresado del INPER y es nuestro brazo derecho en esa área. Hoy día está la doctora Miriam Padrón, que es nuestra endocrinóloga. Tenemos, como ya dije, trabajo social, la licenciada Anita, que es nuestra psicopedagoga, nuestra nutrióloga. Entonces tenemos un buen equipo. Y por ahí escribimos un libro que justo con lo que también decías, la edad de nadie, nosotros quisimos quitar ese paradigma y dijimos es la edad de todos. Los chicos no son tan grandes como para dejar de ser vistos por el pediatra, ni tampoco ya son tan pequeños como para que no los tenga que ver un médico de adultos. Entonces es la tierra de todos. Y ese era el concepto que les dimos a los residentes en un sustrato neurobiopsicosocial de comportamiento, de expresión que tienen nuestros adolescentes. De tal manera que lo que nos ha aportado ahora en esta conferencia el doctor, pues lo agradezco porque nos reitera la importancia que tiene la medicina del adolescente y tocó un tema muy importante, el adolescente crónico, con enfermedad crónica. En el instituto, 1 de cada 3 pacientes que vemos es adolescente con enfermedad crónica. Hemos tratado el tema. Así que yo felicito mucho al doctor que en un lugar tan lejano para nosotros como nosotros para él está haciendo su escuela y ojalá que la cristalice, porque se necesitan personajes, porque son verdaderamente personajes como él, para poder extender una medicina de la adolescencia debidamente protocolizada, como él sugiere, para que se atienda de manera
óptima al adolescente. Nosotros quitamos el concepto de adolescencia. Hay adolescentes, no adolescencia. Todos son únicos, todos son únicos. Y en ese sentido, insisto, aprecio mucho las aportaciones y ojalá que por ahí estarán nuestros datos. Ya le escribiré para compartir nuestra experiencia con él. Le invito a que por ahí revise las aportaciones de la doctora Sumano y de doctor Dulanto, de Paredes, el libro que hicimos nosotros, que por cierto nos pidió el Colegio de Medicina Interna de México, porque le estaban llegando muchos adolescentes y no tenían ni idea de cómo abordarlos. Entonces ahí escribimos algunas cosas muy relacionadas con la entrevista del adolescente, estrategias de tamizaje rápido, de detección temprana de factores de riesgo. Por ahí debe andar Dianita, que es nuestra psicóloga egresada de nuestro grupo, conferencista del grupo. Le pedí que estuviera por si quieres otra opinión. Perdón lo extenso, pero creo que vale mucho la pena lo que nos dio el doctor. Muchas gracias, doctor Arturo Perea. Eh, eh, yo creo que estamos llegando al término del tiempo pactado. Por ahí mencionan que es necesaria una guía estructurada. El doctor Reinaldo Michel sugiere una guía muy orientada y trabajar en esa guía. Y yo quiero pedirle al doctor López Carrasco un mensaje final antes de cerrar la transmisión. Bueno, yo aprovecho el mensaje final para agradecer a todos. Me da un honor, doctor Perea, que haya estado usted en esta charla. Definitivamente, como usted dice, pues andamos acá solitos, pero con pues con muchas ganas, tratando de abrir aquí, ahora sí que aquí la brecha lo más que se puede, porque pues tenemos que, este, fincar ahí de poquito, ¿no? Sí, tengo la fortuna de conocer al doctor Dulanto, a la doctora Sumano no, pero sé de todo el trabajo que hicieron ambos, o que han estado haciendo y que seguirán haciendo hasta que ya no puedan, ahí sí literal, porque el doctor Dulanto, pues ya con su edad y todo, que yo tengo la fortuna de tener comunicación con él, pues todavía dice que ahora en la pandemia, pues no le queda más tiempo más que para seguir leyendo y escribiendo. Entonces, es un ejemplo, al menos para mí que lo conozco a él, la doctora Sumano, pues, no tengo la fortuna de conocerla. Yo realmente estoy abierto a todo lo que se me pueda proporcionar, igual yo, o recursos donde yo pueda hacerme de información. Claro que me gustaría que poder ir a México y visitar su servicio, doctor, allá en el Instituto Nacional. También platiqué con la doctora Ofelia, del hospital infantil. Entonces, pues ahí estamos. O sea, aquí nada más es cuestión de que de que las relaciones se puedan llevar a cabo y, pues ya sea por forma remota, electrónica, por libros que usted me comparta de lo que acaba de mencionar, la bibliografía que usted tenga a bien proporcionarme ligas pues claro que yo sí siempre voy a estar ahí disponible. Agradezco muchísimo, muchísimo todo. Al doctor Lara, pues por el espacio y por siempre estar ahí, eh, pues incentivándonos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Alonso López Carrasco. Yo creo que es muy importante mencionar que hay gente que ha trabajado mucho en los antecedentes, en la formación, en el momento que nos encontramos. Y precisamente el ideal de ese trabajo es ir sembrando semillas a lo largo y ancho de la República Mexicana, porque tenemos los mismos problemas, pero no tenemos los mismos especialistas, ni la misma accesibilidad. Entonces, ojalá que exista otra corriente, otra escuela, con el doctor Jorge Alonso, y yo creo que la interconectividad pues está hecha desde este momento. El doctor y académico Arturo Perea
es de los fundadores de Médicos Unidos y además con grandes participaciones en ponencias, en libros, en investigación, con cosas muy exitosas. Yo no quiero cerrar la transmisión si quisiera hacer un comentario personal, porque siento que la edad de la adolescencia, la etapa de la adolescencia, es la etapa de más peligro de lo que hemos hecho bien o de lo que hemos hecho mal con los niños desde el momento en que nacen. Y tiene una serie de retos tan importantes porque ahí es la edad, la etapa de la facilidad para cualquier desviación. O sea, la delincuencia, la prostitución, la drogadicción, etcétera, 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 que no debemos de olvidar. No solamente debe de preocuparnos el diagnóstico de padecimientos, sino de manera integral comprender que también es una enfermedad, la enfermedad social, el comportamiento social. Y bueno, pues yo quiero agradecer, aprendí mucho hoy. Muchas gracias al doctor Jorge Alonso López Carrasco, su participación, a todos ustedes por su asistencia y su tiempo. Y quiero invitarlos para la próxima actividad de Médicos Unidos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.